por acordarme, ya. Entonces, lo primero que uno debe hacer en este proceso es organizar el archivo por capas, ¿listo? Esto no es necesario, es decir, no es estrictamente necesario, sino que da un mejor flujo de trabajo. Es decir, pueden hacer ustedes las cosas mucho más rápido y entender mucho más fácil la estructura de eso. Como les digo, si ustedes tienen todo en una sola capa, ustedes pueden importar el archivo directamente en Keyshot y también les va a abrir exactamente igual lo que ustedes quieran, pero van a tener el problema de que identificar las diferentes piezas se vuelve un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque Keyshot es una herramienta que está pensada o está orientada para el renderizado, no para el modelado. De hecho, ustedes no pueden modelar nada allí, salvo que puedan crear, digamos, algunas primitivas básicas como esferas, cubo, un plano, bueno, ese tipo de cosas, pero no se pueden modificar. Entonces, es mejor siempre contar con la aplicación de 3D y después de que yo tengo aquí organizado, pasarlo allá. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es organizar por capas el archivo y ojalá organizarlo por capas de materiales, es decir, poner en cada capa los diferentes elementos que son de un material en específico. Por ejemplo, si ustedes están, digamos, haciendo van a renderizar un edificio, ¿sí? El diseño de un edificio que ustedes están haciendo, digamos que ese edificio dentro de la fachada tiene unos muros que son qué sé yo, de ladrillo a la vista, otros muros que son de un enchape diferente o de pintura y otras partes que son, por ejemplo, las ventanas de los apartamentos. Entonces, las ventanas, métanlas todas, o todo lo que sea de material de vidrio, métanlo en una capa que se llame vidrio, o que le pongan el nombre que ustedes quieran, pero que sepan que ahí van todos los objetos de vidrio. Todos los muros de ladrillo a la vista en una capa para garantizar que todo lo que usted tiene en esa capa va a ser de ladrillo a la vista y así sucesivamente. Lo que es pintura blanca en una capa, lo que es pintura azul en otra capa, lo que es pasto en otra capa, las luces en otra capa, bueno, todo ese rollo así como está. Entonces, en este caso, el archivo de los audífonos, que es el que hemos venido trabajando, sí, el que hicimos en el modelado, entonces ustedes lo van a acomodar de la siguiente manera. Pues primero, aquí yo tengo una capa que se llama soporte. En un momentico yo elimino las líneas. Un segundito, que por acá tienen unas líneas adicionales. Listo, ahí. Entonces esta capa que dice soporte, mire que tiene, de hecho aquí está repetido esta vaina. Y tiene dos de estas. Un segundito. Yo borro esto. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, mire que en esa capa de soporte yo tengo estos elementos que salen aquí, este y este de este lado. Sí, que ambos son de un mismo material. En el caso de la capa metal, mire que tengo estas varillitas de aquí, ¿sí? Estas dos de acá y los pasadores que van de aquí a acá. Bien, en la capa banda, entonces es la diadema esta de los audífonos. Luego altavoz, entonces es la carcasa esta que va aquí y acá. Luego donde dice cuero, son estos materiales de aquí de los audífonos. Espuma, entonces la partecita de aquí adentro. Y finalmente el cable, que es donde está pues esas tuberías de color rojo que se ven acá. Entonces ahí está organizado. Recuerden pues que nosotros ya vimos cómo es el tema de la gestión de capas, del manejo de capas, donde si ustedes quieren cambiar una capa, un elemento de capa, entonces seleccionan el elemento, se paran sobre la capa que lo quieren cambiar, clic derecho y cambiar capa de objeto. Bien. Para referencia, entonces píllense el video de la clase, eso fue como la de la semana 3 más o menos, donde nosotros hicimos este ejercicio de los audífonos. Entonces, bien, después de que yo tengo eso, yo lo guardo, simplemente aquí le vamos a dar guardar. Ahora, el Keyshot hay una extensión que se puede instalar en Rhino. Eso lo digo para los usuarios Windows. Para los usuarios Mac no, porque digamos la programación aquí es de otro cuento, es de otra cosa. Entonces no hay esos plugins adicionales que uno puede generar. Pero para los usuarios Windows, por ahí hay un plugin que lo pueden buscar, está rotando,
donde él añade de una vez el icono de Keyshot acá, y cuando usted le da clic ahí, la aplicación está como embebida o metida pues dentro de la interfaz del Rhino. En este caso, pues, yo lo tengo como funcionando en una aplicación aparte porque, pues, como les digo, para Mac no hay eso. Entonces, simplemente lo que hago es cerrar ya aquí el archivo de Rhino, salgo de Rhino y luego voy a abrir la aplicación, voy a abrir Keyshot. Entonces, yo abro aquí la aplicación, esperemos ya que cargue, listo. Entonces, ahí carga la interfaz. Lo primero que yo voy a ver de Keyshot es una ventana de bienvenida. Y esa ventana de bienvenida, aparte de mostrarme pues los archivos recientes y unas escenas de demostración que son como las escenas de los tutoriales para uno aprender a renderizar. Bueno, también por acá hay una pestaña que dice Learning que me enseña, digamos, algunos tutoriales, algunas cosas que están conectadas al canal. ¿Listo? O el manual de Keyshot 10 o el foro, bueno, dependiendo de lo que sea. Voy a hacer un paréntesis allí, ya les voy a... Sería bueno, estaría muy bueno, pues que quienes quieran de pronto avanzar un poco más con el tema, vayan al canal de Keyshot. El canal oficial de Keyshot es este. Entonces ya se los voy a poner allí. Listo, ahí se los acabo de poner en la sala de chat. Vayan a este, actualmente pues tiene muchos videos y muchas cosas, o los últimos videos que han publicado son de la versión 10, pero no quiere decir que las versiones anteriores no hayan publicado. Entonces ustedes se van, por ejemplo, aquí donde dicen videos, y van a encontrar muchos tutoriales y muchas cosas que son bastante interesantes, muchas de ellas con los objetos que están ahí en los demos. ¿Listo? Eso como número uno. O sea, aquí hay videos pues y cosas como para que ustedes pillen cómo se hacen algunos efectos, como de iluminación, no sé qué. Bueno, sobre todo, tengan en cuenta que, digamos que Keyshot no es, digamos, es una aplicación de renderizado que sirve para cualquier cosa, pero muchas personas la han tomado para lo que es el tema del renderizado de producto, más que el renderizado arquitectónico. Pero como les digo, sirve para todo. De hecho, si ustedes buscan en Internet, en YouTube o en Internet en general, videos con tutoriales sobre iluminación exterior, iluminación, o sea, iluminación para render exteriores arquitectónicos o para render interiores arquitectónicos, también van a encontrar bastante material. No tanto como orientado para productos, pero sí van a encontrar bastante material. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Porque hay aplicaciones de renderizado, como por ejemplo V-Ray, que es muy conocida pues dentro del ámbito de la arquitectura y del diseño también, pero V-Ray es como lo contrario de Keyshot. O sea, muchas personas la han utilizado para el tema del renderizado arquitectónico más que para el renderizado de producto. De hecho, si ustedes ven la librería de materiales que viene por defecto en V-Ray, está muy orientada al tema de renderizado de arquitectura porque trae muchos materiales arquitectónicos que son, por ejemplo, orientados también a la arquitectura que uno ve en Estados Unidos, ¿sí? Que son estas casas que son como de madera por fuera, que tienen los techos así como con unos módulos. Bueno, digamos son unos materiales que son muy gringos, pues, pero igual uno los puede crear. Lo mismo van a encontrar aquí en Keyshot. Lo que pasa es que en Keyshot la librería de materiales sí está de pronto un poco más orientada. Él trae un apartado allí que son materiales arquitectónicos, pero trae también digamos, más familias de materiales orientados a desarrollo de producto, sobre todo para la industria automotriz. Trae un montón de cosas, digamos, de pinturas o materiales, pues como para carros y ese tipo de cosas. Hay muchos elementos. Keyshot tiene una ventaja con respecto a eso y es que encontrar materiales de Keyshot, digamos que propiamente en la página, en el cloud de Keyshot. Entonces ya les voy a pasar este también. Ustedes se meten acá
Listo. Aquí donde dice Keyshot Cloud y van a encontrar ahí materiales, mire, lista de materiales de todo lo que ustedes quieran. Y aquí en esta parte del cloud, porque esto sí es como una especie de comunidad donde cada quien, digamos, hace materiales y los sube. Entonces uno los puede coger de acá y construirlos. O puede uno compartir de pronto de los que uno tenga, puede compartirlos también aquí y los sube para que la gente los pueda utilizar. Entonces mire que por ejemplo aquí hay pasto, aquí ya aparecen piso en madera, bueno, hay granito, mármol, de todo. Aquí sí encuentran ustedes, digamos, materiales arquitectónicos. De hecho, por acá hay unas, digamos que unas categorías. Por ejemplo, ¿sí? Materiales de arquitectura o materiales arquitectónicos. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí son estos que están aquí, pero en general ustedes pueden buscar, digamos, sí, mire, por ejemplo, materiales de ladrillo o concreto. También van a encontrar un montón, ¿sí? Mármol. Entonces, mire que aquí hay diferentes cosas, madera también. Depende pues cómo los hayan clasificado ahí, ustedes los pueden encontrar, pero mire que hay bastantes, aparecen muchas cosas. Material de pasto que vieron ahorita. Entonces, mire, ahí aparecen diferentes. Entonces, bueno, pueden ustedes encontrar aquí diferentes cosas y descargarlas. Eso sí, tengan en cuenta que si ustedes tienen la versión 9 del programa, ustedes pueden filtrar materiales de acuerdo a la versión, ¿sí? Porque hay unos materiales que son para la versión 10, para las características nuevas que tiene la versión 10, que pues por supuesto no la soporta la versión anterior. Entonces en ese caso no les van a abrir. Entonces los materiales para la versión 9. También tienen una vaina que se llama los environments, que bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero son imágenes de entorno HDRI, ¿sí? Con alto rango dinámico de iluminación, que les van a servir a ustedes, por ejemplo, cuando tengan materiales metálicos o vidrio, ese tipo de cosas, para reflejar el entorno. ¿Listo? Entonces, después vamos a ver cómo la podemos utilizar. También hay unas vainas que se llaman los backplates, que son imágenes de fondo, ¿sí? Donde, digamos, yo puedo hacer fotomontajes allí mismo directamente en el software y que salgan ya completos pues como imagen final. Esto, pues como les decía, tiene una orientación un poquito más hacia el tema de del renderizado de productos. Sin embargo, también hay otras que de pronto les pueden servir a ustedes, como por ejemplo esta, o cuando ustedes quieran, digamos, en un render interior que se vea como el fondo de un paisaje o algo así, también pueden incluir un backplate. No necesariamente esto, sino en general cualquier imagen. Así que puedan, eso también lo vamos a ver. Finalmente están las texturas para construir los materiales. Entonces aquí hay varias texturas que ya la gente pues se ha encargado de subir. Y también hay unos modelos que uno puede descargar, que son modelos en su mayoría, son modelos de ambientación. Por ejemplo, qué día estaba yo haciendo un proyecto donde me tocó renderizar una oficina. Entonces por ahí bajé unas maticas, o sea, por acá bajé unas maticas, descargué unas sillas, descargué, por ejemplo, unos libros, unas lámparas, así como para poner en el escritorio, bueno, todo eso. Y ya vienen pues listos con los mapas y todo el cuento, ¿sí? Con los materiales puestos. Entonces, esto le ahorra a uno como mucho tiempo a la hora de generar los renders. De hecho, Keyshot, digamos, en ese sentido, yo conozco Keyshot y manejo también V-Ray. Digo para Rhino, ¿no? Pues porque para otras aplicaciones, como por ejemplo el Scanline en 3D Max o por ejemplo el Mental Ray de 3D Max, pues también lo manejo, pero pues ya eso es otro entorno. Entonces, en el caso de V-Ray y Keyshot,
pues he encontrado que yo aprendí primero a manejar V-Ray y después me enteré de Keyshot y vi que Keyshot tenía como ciertas ventajas con respecto a la rapidez o al flujo de trabajo que uno puede tener con respecto a V-Ray y dan muy buena calidad. La diferencia es que con el Keyshot puedo hacerlo más rápido, a mi manera de ver, y esto es pues respetable obviamente de las personas que manejen otras aplicaciones, ¿bien? Pero a mi manera de ver, Keyshot, y me quedé con Keyshot precisamente por eso, porque encuentro que tiene un flujo de trabajo mucho más rápido. Entonces, bueno, Profe, dime. ¿Keyshot sirve también para renderizar archivos de otros programas o Sí, solo de runas? no, de todo. Ya les voy a mostrar las extensiones de archivo que pueden renderizar ustedes con eso. Entonces, bueno, Ok. ahí les dejo estos dos recursos que personalmente los utilizo mucho, sobre todo en el canal de YouTube de Keyshot. Ahí, o sea, ellos siempre cada que sacan una novedad, no sé qué, están posteando como esas novedades y ese tipo de cosas. Entonces, a veces uno se ve los videitos o hacen webinars o cosas allí y los van montando. Entonces, son cosas que le pueden servir a uno como para añadirle más realismo a las escenas. Y bueno, hay mucha gente pues que tiene el programa, eh, como les digo, como casado pues u orientado a render de producto. Entonces les voy a mostrar renderizado arquitectónico. Les voy a mostrar renderizado arquitectónico y pueden buscar por este mismo grupo de palabras o conceptos para que ustedes se pillen videos eh, sobre el tema de renderizado, ¿sí? Hay canales también, o sea, hay gente que tiene canales de esa vaina. Hay un man que se llama Will Gibbons, que el man es un duro para el tema de renderizado en general, no necesariamente, digamos, de productos, sino de producto, de arquitectura, lo que sea. Y el man tiene unos tutoriales dentro de la página de él muy chéveres con relación al tema de la iluminación, que la iluminación, sobre todo en el renderizado arquitectónico, la iluminación es muy clave. Entonces, fíjense que hay renders buenos en arquitectura, ¿sí? Que uno puede generar de interiores y exteriores muy buenos en arquitectura. Entonces, la aplicación, digamos, sirve para todo eso. Entonces, ahí les dejo la inquietud para que ustedes vean, por ejemplo, este tutorial es buenísimo, este lo vi yo una vez. Este tutorial de aquí es buenísimo, y regalan, pues ellos dan la escena allí para que uno lo haga la práctica y todo el rollo. Entonces, hay mucha gente que se ha dedicado a hacer cositas aquí, videos y tutoriales y todo eso. Entonces, bueno, ahí les dejo la inquietud para que lo busquen. Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar al tema del Keyshot. Bueno, cuando ustedes abren el Keyshot, entonces los salen aquí pues como a la ventana que lo recibe. Y de aquí lo que yo voy a hacer es importar el modelo que acabé de organizar en Rhino. Entonces le digo aquí importar. Cuando yo le doy importar, mire los formatos y para responder la pregunta que me hacía la compañera ahora, mire los formatos de todos los programas que puede interpretar el programa. AutoCAD, bueno, que conozcan ustedes por acá, AutoCAD, Maya, que también de pronto es muy conocido por ustedes, SketchUp, Rhinoceros, SolidWorks, aunque esto es como más para producción de productos, 3ds, que es pues como digamos, la extensión o una de las extensiones de 3D Studio Max. Creo que también Cinema 4D, véalo aquí, Revit, sí, que también es muy conocido por ustedes. Bueno, y están los genéricos también. En el caso tal de que ustedes manejen una aplicación que de pronto no esté aquí, pues pueden exportar los archivos a esa extensión y los traen acá. Por ejemplo, están los OBJ y los IGES, que la diferencia entre uno y otro radica en que los OBJ sí exportan datos con relación a las texturas que de pronto ustedes hayan colocado en la aplicación de origen. En el caso del IGES, solamente la geometría. ¿Listo?
Entonces, esto les puede servir también para renderizar, digamos, en otras aplicaciones. Entonces, mire, por acá está Maya, bueno, hay varios. Entonces, también pueden renderizar allí. Entonces, bueno, en este caso, simplemente yo lo que voy a hacer es buscar el archivo. Entonces, le digo audífonos y le digo abrir. Entonces, píllense algo, píllense lo que va a pasar. Mire cómo están, y esto es, digamos, también por orden. De pronto sería chévere que se empezaran, digamos, a acostumbrar a trabajar en ese orden. Y es que cuando yo abría el archivo en Rhino, mire que las diferentes capas yo les coloqué un color diferente, porque cuando uno crea una capa en Rhino, por defecto se coloca de color negro. Entonces, acostúmbrense a cambiarle el color a las capitas para que cuando se importe el archivo ustedes puedan identificar las partes fácilmente, porque él viene con esa información. Entonces, cuando yo le digo aquí abrir, bien, entonces mire, me sale este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es importante, y es un cuadrito que cuando uno escoja las primeras opciones, él automáticamente, después de que yo vaya a importar otros archivos, otras sesiones, me va a guardar las mismas, digamos, el mismo setup que yo generé. Entonces, vamos a ir pestaña por pestaña para que ustedes sepan cómo cuadrarlo. Por ejemplo, acá en la escena, ¿sí? Si yo quiero añadir un nuevo set de modelos, es decir, dentro de la librería, porque yo aquí puedo crear una librería de modelos, como por ejemplo lo que les decía ahorita. Si ustedes quieren ir creando su librería de modelos donde tienen unas sillas, tienen un sofá, tienen matas, tienen árboles, tienen lámparas, tienen no sé qué, ustedes pueden ir creando esos modelos set para que, digamos, vayan, el día que van a renderizar un apartamento, colocan simplemente los muros y las puertas y las ventanas, y ya la parte del mobiliario lo sacan de la librería que ustedes tienen puesta allí. O si es en este caso, un archivo por defecto. Bien, en este caso yo siempre lo manejo por defecto, porque pues digamos que el renderizado que yo hago por mi profesión y por el trabajo que desarrollo de manera independiente es más un tema de desarrollo de producto. Bueno, posición. Entonces, aquí es importante, digamos que esta pestañita es bien importante, ya les voy a decir por qué. A mí siempre me gusta tener acá, mantener la posición relativa al origen nativo, es decir, la posición del objeto con respecto al archivo de Rhino. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque si usted lo cambia y asume que la posición la ponga en el centro de la geometría y pegada al piso de esta aplicación, de pronto se va a encontrar con una dificultad, y es que, por ejemplo, usted tiene un proyecto y vino y lo trajo y no tuvo en cuenta la posición, aquí la posición original. Entonces usted llega y lo trae acá, le aplica materiales, bueno, bla, 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 todo el rollo. Y después de que usted tiene importado toda la geometría acá, entonces el cliente, o sea, usted ya lo tiene acá y le sacó renders, o usted ya adelantó el trabajo de ponerle materiales, de hacer los materiales, de colocarle las texturas, etcétera. Resulta que el cliente le hace un cambio. Entonces, no, que es que este espacio no mide 3x3, sino 3x2. Y entonces le hace correr un muro. En el momento en que usted tenga que correr ese muro, lo tiene que hacer desde la aplicación nativa. Y si usted crea el muro, para traerlo acá, ya no le va a coincidir la posición aquí, porque aquí la posición es diferente. Entonces, la ventaja de mantenerlo aquí es que si usted hace un cambio en el origen, usted simplemente lo que hace es reemplazar el bloque, ¿sí? Que tenía como desde el origen. Y él va a quedar exactamente en la misma posición en la que lo trajo. Entonces, por eso mi recomendación es mantenerlo acá, pero lo dejo pues también a consideración de usted. Aquí hay un tema de la orientación. ¿Cuál es la orientación que yo tengo? Sí, porque la orientación inicial del keyshot, él toma el eje X y el eje Z como si fuera el ancho y el largo. Y la altura la coloca en Y. Entonces, en este caso, yo le puedo decir que lo tome como las coordenadas en Rhino, donde ancho y largo son X y Y la altura es Z. Entonces, le estoy diciendo que la orientación de la altura sea en el eje Z. Si yo lo coloco en Y o en menos, bueno, en estos valores que hay acá, en unos valores diferentes,
lo que va a suceder es que el modelo me va a salir en rotación, ¿sí? O sea, va a salir girado 90 grados con respecto al eje que yo escoja aquí. Entonces, lo voy a dejar así. Geometría, entonces aquí importante colocar, en el caso de Rhino, pues que tiene una estructura NURBS, entonces importar los datos NURBS. Bien, y ya les voy a decir también por qué es importante esto, con unos tipsitos que vamos a ver más adelante sobre cómo añadir detalles dentro de los modelos para hacer los renders más realistas. Listo. Medio ambiente y cámaras. Entonces, a mí personalmente, y esto pues ya lo digo, digamos, como un gusto personal, a mí no me gusta importar las cámaras de Rhino. Entonces, mire que él por defecto viene acá a importar cámaras. Yo le quito esto normalmente aquí, ¿sí? Y digamos que aquí el medio ambiente lo ajusta a la geometría. Pues como yo no tengo ningún medio ambiente puesto en la escena, pues independientemente de si está o no está chuleado, pues no pasa nada. Pero esto es para cuando yo traigo un medio ambiente aplicado desde Rhino. Pero es mejor jugar con los medios ambientes de acá, ya pues les voy a explicar cómo. Entonces, bueno, el tema de las cámaras es que si yo le digo importar cámaras, él me va a traer todas las vistas de Rhino. Entonces me va a poner una cámara de vista de planta, una de vista frontal, una de lateral derecha y la de perspectiva de Rhino. En este caso yo trabajo simplemente con las cámaras de Keyshot y listo. Entonces lo dejo así sin chulito. Y finalmente aquí dice materiales y estructuras, esta de acá. Desligar materiales por capa. Es importante. Que si yo no le coloco esto, entonces él me va a asumir que todas las capas tienen el mismo material. Y precisamente hice el tema de separarlo en Rhino, pues para que me colocaran diferentes materiales. Entonces, le voy a dar clic ahí y listo. Entonces aquí le digo importar y él ya me trae aquí el archivo. Entonces, póngale cuidado a esto, que precisamente lo hice adrede o lo dejé adrede así, para que se viera lo que les comentaba ahorita de que si el cliente me hace algún cambio. Entonces, mire, cuando yo abro el archivo, yo tengo aquí varias maneras, un momentico, corro las herramientas de Zoom, listo. Entonces, por acá tengo tres herramientas para moverme dentro de la interfaz, o más bien dentro de la pantalla del Keyshot. Entonces, en este caso tengo esta que se llama Tumble, que lo que hace es como la herramienta rotar en Rhino. Funciona simplemente, yo le doy un clic y arrastro. Bien, entonces aquí puedo encontrar las diferentes vistas del objeto desde diferentes ángulos. Tengo la opción paneo. El paneo es como la manito que sale en Rhino, cuando yo le doy Shift y clic derecho arrastrando. Entonces este simplemente me va a permitir desplazarme en cualquier dirección de la ventana. Y finalmente tengo la opción que se llama Dolly, que es esta, que es como el zoom dinámico en Rhino. Entonces, si yo le doy con el scroll hacia adelante, hago un zoom out y con el scroll hacia atrás hago un zoom in. Bien. Otra opción que es buena es esta, es la del lente, el tamaño del lente. Este viene por defecto también en 50 como en Rhino, porque ese digamos que es como un estándar de cómo ve una persona, ¿sí? Como un lente de 50 milímetros. Y pues personalmente a mí me gusta, por ejemplo, cuando son renders de productos y este tipo de cosas, manejarlo en 35 milímetros. Entonces mire que ahí se colocó una perspectiva que es un poquito más interesante. Obviamente si esto es más pequeño, por ejemplo de 10 milímetros, miren que aquí se generan unas perspectivas, pues que es lo que se conoce como perspectivas aberradas, ¿sí? Porque ya hay una distorsión hay una distorsión, por ejemplo, del objeto, ¿sí? Dentro de la perspectiva que se está generando. Entonces, este tema del lente también es importante y sobre todo cuando uno está haciendo render arquitectónico, porque si el render es de interiores, a veces hay unos espacios que son muy pequeños. Por ejemplo, dentro de un apartamento hay un espacio que es muy pequeño y yo necesito que se vea, sí, que tenga mucho más campo visual. Entonces, para eso utilizo un lente gran angular. Entonces, un lente gran angular son lentes que son menores a 35 milímetros.
Entonces, obviamente, esto tiene, mire que entre más pequeñito sea el lente, pues más digamos, entorno o espacio va a capturar en el render. Pero pues llega un punto donde, obviamente, digamos a 5, un lente de 5 milímetros, pues ya se vuelve, digamos, una perspectiva aberrada que ya no me permite identificar bien las formas del objeto. Entonces, bueno, esto también lo dejo a consideración allí cuando ustedes quieran hacer renders de interior y ese tipo de cosas para que puedan capturar, digamos, el espacio de trabajo. Bueno, entonces aquí hay un fallo y es que mire que la sombra está siendo proyectada, es decir, el piso está como así, como atravesando el objeto. Entonces pilles esto porque se da. Voy a abrir el archivo en Rhino nuevamente para que ustedes vean por qué se está dando esta situación y es la ubicación desde el punto de origen. Ya, entonces miren lo que está sucediendo. Mire, por ejemplo, en la vista frontal se supone que este es el punto cero. Entonces el punto cero está ubicado el piso. En el punto cero está ubicado el piso del keyshot. Entonces lo ideal hubiera sido que yo hubiera tomado primero este de acá y lo hubiera acomodado por encima de ese punto cero. ¿Para qué? Para que aquí se diera la sombra y no me la partiera, digamos, ahí, sino partiera la sombrita allí. Entonces lo que voy a hacer es acomodar primero este, voy a grabar el archivo, ¿listo? Y voy otra vez a importarlo acá. Entonces, simplemente aquí lo que hago es cerrar, le digo que no grabe y vuelvo y abro el keyshot y ahora sí me va a salir importar audífonos, listo. Entonces mire que aquí tengo lo mismo que veíamos ahorita, ya viene ya cuadrado por defecto. Mire que aquí me mantiene la posición desde Rhino, bueno, está todo igualito y le digo importar, pero mire que aquí ya el piso se pasó al eje cero, ¿sí? al eje, al punto cero. Entonces, bueno, está así. Entonces, como les digo, si yo quiero algún cambio, digamos, si yo quiero agregar otro elemento dentro del archivo, digamos que aquí le quiero hacer el plug, entonces si yo hago el plug y lo traigo desde Rhino, él me lo va a acomodar automáticamente ahí porque está con las mismas coordenadas del programa de origen. Entonces, listo. Esos puntos importantes. Cuando ustedes abren la aplicación, la interfaz por defecto me muestra dos ventanas abiertas. Esta ventana que se llama librería y esta ventana que se llama proyecto. O sea, a usted le sale la interfaz así. A mí, ¿por qué no me salen, digamos, abiertas cuando yo abro la aplicación? Porque ya por gusto, ¿sí? Por gusto mío, yo lo que hice fue sacar estas ventanas aparte. ¿Para qué? Para que no me influyeran con el tema, porque cuando eso está embebido dentro de esta ventana, en el momento en que uno saca la ventana, o sea, la abre y la cierra, automáticamente se modifica el tamaño del render que yo tengo acá. Entonces, a veces es cansón que se vuelva si uno está revisando algo, que se vuelva otra vez a actualizar la vista, porque mire que si aquí yo giro, mire que ahí empieza a actualizarse la vista. Y lo otro es que eso, abrir esto y cerrar esto, me modifica el tamaño del render, ¿sí? de la ventana o el espacio que yo quiero generar como render. Entonces yo, por ejemplo, yo lo que hice fue sacarlos de ahí. Entonces, tanto este como este acá del proyecto. Les voy a mostrar aquí cómo arranca uno entonces a desarrollar el flujo de trabajo. Entonces, primero vamos a mirar el tema del proyecto. En la ventana de proyectos yo tengo estas pestañas. Entonces yo puedo manejar los elementos de la escena, el material, es decir, puedo editar los materiales a través de esta pestaña. Evidentemente no tengo ninguna opción aquí porque no tengo nada seleccionado. La cámara, entonces mire que aquí, mire que abajo yo le di a esta nueva escena, le dejé el chulito de importar las cámaras de Rhino. Entonces mire que él me trae aquí las cámaras de Rhino
con los mismos nombres. Por ejemplo, ahí está la vista superior. ¿Sí? Entonces vea la vista superior de Rhino, la vista lateral derecha, la vista frontal y la vista de perspectiva de Rhino. Entonces, estas yo las puedo, por supuesto, eliminar. De hecho, también hay otra forma y es que una vez yo tengo, un momentico, yo selecciono, por ejemplo, aquí el audífono, le digo clic derecho, centrar y mantener quieta la selección y me voy hasta acá. Listo, está ahí. Entonces, dentro de la cámara, yo también puedo cambiar diferentes opciones. Un momentico que aquí se movió el lente. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, dentro de la cámara yo también puedo cambiar. Sí, yo puedo dejar, por ejemplo, agregar cámaras para que me permitan, digamos que yo cuadre mi render de una manera, lo cuadre así, y así quiero que se quede. Entonces, ¿qué hago? Añado esa cámara y le coloco, por ejemplo, render 1 y la bloqueo. Entonces ya yo no puedo hacer nada con esa cámara. Y necesito ver algo que está por detrás de esto. Entonces me paso a la cámara libre y mire, llego y miré, no sé qué. Sí, bueno, le agregué, hice la corrección y ahorita quiero volver a la vista que tenía antes. Entonces me paro aquí, le doy clic y mire que otra vez me carga allí. Entonces esto es útil precisamente para ese tipo de cosas. Entonces yo la puedo desbloquear y listo. Duplicarla o bueno, hacer lo que necesite, guardar inclusive la cámara para que siempre sea la misma. Volver otra vez a que se recalcule sobre todo, bueno, diferentes cosas. Tengo una cuarta pestaña que se llama el medio ambiente. Entonces el medio ambiente aquí me muestra la imagen que por defecto viene aplicada dentro del medio ambiente. Ahorita vamos a ver un poquito más específico esto y cómo se puede modificar, porque también tengo unas opciones acá donde yo puedo ajustar el brillo, el contraste, transformar la posición o el tamaño. Si yo quiero que se muestre el fondo o una imagen backplate, que es como las que les mostré ahorita desde el cloud, o un color específico, por ejemplo, cuando quiero que el render me salga con fondo transparente, entonces todo eso se puede. Y el editor de alto rango dinámico de iluminación. Entonces, aquí tengo también otras opciones que vamos a ir viendo. Tengo una quinta pestaña que habla sobre la iluminación. Entonces aquí hay diferentes elementos dentro de la iluminación del programa. Digamos que él tiene por defecto 5 tipos o 5 cálculos de iluminación, dependiendo de lo que yo vaya a renderizar. Por ejemplo, él tiene un modo performance, que es este de aquí, que es un modo básico. ¿Sí? Este es el render más básico y digamos que uno no lo utiliza tanto para renderizar, sino que como este es un programa que me está ofreciendo una previsualización en tiempo real, entonces a veces cuando yo tengo muchos objetos, esa previsualización se demora bastante. Y resulta que yo lo que estoy cuadrando es no cómo se ven los materiales, porque eso ya yo lo tengo cuadrado, sino, por ejemplo, cómo voy a sacar el render final, o sea, cuál va a ser la perspectiva que voy a utilizar. Entonces lo puedo colocar momentáneamente en ese modo performance, cuadro la cámara y después de que la cuadro, pues ya le pongo digamos, la calidad visual full. Entonces este es el modo básico, el modo performance, perdón. Luego viene el modo básico. Entonces, este es un modo que suprime totalmente las sombras, ¿sí? Suprime el sombreado. Mire que ustedes no ven, bueno, ven unas sombras básicas aquí con el piso y tal, pero mire que cuando yo le doy modo básico, aquí aparecen unas sombritas. Entonces aquí está el modo básico, pero el modo básico tiene unos rebotes de iluminación, una iluminación del entorno, bueno, diferentes cosas, que conforme yo voy cambiando aquí, se van aumentando estos valores. Entonces, mire, calidad de sombra 1. El producto, calidad de sombra ya subió a 3. Y mire que los rebotes de luz tienen 14. Aquí tienen 6. Luego en el modo interior, esto es para cuando estén utilizando escenas
por ejemplo, del interior de una casa, un apartamento, una construcción, lo que sea, entonces utilizan este modo interior. Este modo interior tiene más rebotes de iluminación, pero también tiene una característica y es que utiliza la luz lo que normalmente se conoce como GI o iluminación global. Y finalmente está el modo joyería, que este modo joyería, pues los renders quedan muy bacanos, pero se demoran ya muchísimo tiempo. Yo personalmente lo que hago es, mientras estoy cuadrando los materiales y todo el rollo acá, utilizo producto o básico, ¿sí? Como simplemente para cuadrar las texturas, el mapeado de texturas, ese tipo de cosas. Y al final renderizo con modo interior, que me da una, digamos, una relación de tiempo, o sea, de optimización de tiempo versus eh, visualización bastante buena. Entonces les recomiendo este modo interior. Y ya joyería cuando quiero mostrar algún detalle o algo, pero pues son renders que se demoran bastante. Entonces, si requiere más bien un render como por ejemplo para impresión, para imprimir una imagen pues que necesita tener alta resolución y todo el rollo, les recomiendo este modo joyería. Pero de resto, con el interior está bien, o le pueden modificar cositas acá porque miren que aquí, por ejemplo, está rebote, iluminación, perdón, calidad de la sombra 3 y rebotes de iluminación 24. Miren que aquí tiene 2 y 16. Entonces yo le puedo de pronto no llegar hasta 24, pero sí por lo menos hasta 18. Y ahí estaría personalizando. Entonces se me va a demorar un poquitico más, no tanto como la joyería, pero un poquitico más que el interior. ¿Listo? Y ustedes pueden grabar esos modos, cargarlos, bueno, varias cosas. Y finalmente tengo dentro de este esquema una pestaña que se llama imagen. Entonces aquí voy a cuadrar todos los detalles de cuánto quiero que sea el viewport de la aplicación. Sí, en este caso está en 1440 por 668. Pero acá ustedes tienen unos presets de resoluciones de tamaños de render o de pantalla. ¿Listo? Entonces personalmente pues yo la mantengo ahí. Y aquí tengo otros elementos. Entonces, o a nivel básico, a nivel fotográfico, donde yo puedo manejar, por ejemplo, curvaturas de color, tipos de color en la saturación y la vibrancia. Bueno, hay varias cosas. Unos efectos vignetting y el bloom, que son como unos destellos para corregir la aberración cromática. Bueno, el tema de las capas, la opacidad. Como hay diferentes elementos allí que los vamos a aprender a manejar, o simplemente en el básico que también tiene pues sus temas allí. Entonces, bueno, eso es esta parte. Aquí en la parte de la escena, entonces ustedes se van a encontrar el set de modelos y las cámaras, ¿no? Set de modelos, cámaras y medio ambiente. En este caso, pues el medio ambiente es el que trae por defecto. La cámara es la que está, con la que estamos jugando aquí directamente en Keyshot. Si hubiera tenido las cámaras de Rhino, me salen aquí también. Y tengo el set de los modelos que cuando yo lo abro, mire, me sale aquí el archivo. Cuando lo abro, mire que me salen las capas exactamente como yo las tenía en Rhino. Y aquí está la capa soporte, metal, banda, altavoz, cuero, espuma, cable. Y aquí están todos los mismos nombres. Entonces se supone que este es el material. Entonces, cuando yo me paso aquí a material, si no estoy viendo nada aquí, bueno, aquí me sale pues como la librería de materiales que tiene actualmente el objeto aplicados, pero si yo quiero modificar uno de esos materiales, entonces lo que tengo que hacer es ingreso a la capa, miro la pieza que tiene el material. En este caso, esta pieza tiene este material, pero como ese material está aplicado a la capa, todas las piezas que están en esa capa tienen el mismo. Lo que pasa es que si yo hago un cambio en este, obviamente me van a cambiar en todas, o sea, me van a cambiar en todas las que tienen ese mismo material. Entonces, ¿cómo hago el cambio? Le doy doble clic aquí. Mire que ahí salta la capa material y aún tengo las propiedades del material. Y entonces, ¿qué tipo de material es? Si es un difuso, plano, vidrio, vidrio sólido, líquido, metal. Sí, él tiene como unos preseteos allí, o materiales avanzados que ya traen pues como otros elementos, elementos de iluminación o materiales especiales, que estos son como para hacer cortes y cosas ahí. Más adelante los vamos a ver. Y tengo aquí las texturas
Entonces, para los que no sabían, los materiales se arman es por diferentes texturas. Ahorita vamos a ver cuál es la estructura de esas texturas. Y finalmente un apartado que se llama labels, que las labels son como cuando yo quiero aplicar calcomanías, ¿sí? Dentro de alguna opción, pues también lo vamos a ver. Si no hoy, lo vamos a ver de pronto la próxima clase. Entonces, ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a irnos para el otro lado. En el otro lado vamos a encontrar la librería. Entonces, la librería, tenemos librería de materiales. Miren que aquí están los materiales de arquitectura. ¿Sí? No son como muy amplios que digamos, pero trae algunos vidrios, drywall, algunos ladrillos, y ustedes lo pueden complementar con los materiales que descargan del cloud. Cuando ustedes descargan material del cloud de Keyshot, se van a esta opción que dice Downloads. ¿Sí? A mí personalmente no me gusta utilizar los materiales de allá, porque me gusta crearlos. Creando los materiales por uno mismo, pues es mucho más fácil manipularlos y poder entender cómo funcionan. ¿Sí? Si yo quiero de pronto lograr algún objeto donde sea más opaco, sea más brillante, o sea menos colorido, o lo que sea, ya usted sabe qué le mueve porque ese material lo creó usted. Mientras que los que usted descarga, pues obviamente le va a tocar entender primero cómo funciona el material y empezar a, mejor dicho, es un tema de prueba y error. Entonces, bueno, aquí tenemos la librería de arquitectura, unas pinturas que se llaman Axalta, que son como pinturas para carros, cuero y textiles, contornos, materiales de corte, que son materiales especializados, son materiales como peluditos, pues, o como con unas texturas así que se ven pues como con desplazamiento. También hay mucha gente que lo utiliza de joyería, o sea, las gemas, vidrios, líquidos, perdón, luces, líquidos, bueno, aquí hay un montón de metales, por aquí hay pintura, piedras, bueno, hay de todo ahí. Entonces, esta es la casilla de materiales. Luego está la casilla de colores, porque uno le puede colocar ciertos colores también a los materiales. Entonces, por ejemplo, para las iluminaciones, aquí tiene unas luces frías y luces cálidas. Esto también lo vamos a aprender a manejar y les voy a dar algunos consejos también de cómo hacer esas combinaciones de iluminación para añadir más realismo como a las escenas, en esos contrastes de iluminación. Materiales para los metales, ya ahí están predeterminados. Bueno. Texturas que puede utilizar también en los diferentes materiales. Pues ahí hay algunas, ¿sí? Mapas de relieve, de colores o difusos, pues, mapas de desplazamientos. Bueno, hay un montón de cosas. Están los medios ambientes, están interiores, exteriores, materiales, medios ambientes de estudio. Y este que es para hacer los, digamos, como estudios de sol. Entonces, más adelante también vamos a entrar a ver eso. Backplates, que son imágenes de fondo para hacer montajes o para cuando ustedes quieran hacer el efecto como que a través de la ventana se vea algo. Y ya pues lo que uno coloque aquí en sus materiales favoritos o en los modelos que les decía ahorita que uno puede descargar del cloud de Keyshot para utilizarlos, digamos, en la escena. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar a aplicarle material a esta escena. Entonces, para eso voy a abrir los dos paneles y me voy a ir acá donde dice, por ejemplo, soportes. Entonces, ¿cómo aplico un material a soportes? Yo puedo o crear el material directamente desde aquí con las opciones que me da el material, sí, dándole doble clic y modificando las propiedades, etcétera. Por ejemplo, digamos que yo quiero que eso sea un plástico translúcido. Entonces, en ese caso, tendría que seleccionar, por ejemplo, un vidrio sólido. Entonces, mire, ahí ya tengo la apariencia. Si le quiero cambiar el color, entonces trabajo sobre el difuso, sobre la capa difusa y sí, ahí le voy cambiando, por ejemplo, esto. ¿Qué tan oscuro quiero que sea?
por ejemplo, entre menor distancia, más oscuro, a mayor distancia, más claro. Bueno, hay diferentes elementos. Entonces, estas opciones las vamos a aprender a manejar más adelante para que ustedes puedan ya tomar los materiales y editarlos, digamos, de cierta forma. Entonces, esa es una manera, simplemente escogiendo el modelo de material que yo quiero acá. Vamos a ver algunos aquí y ya ustedes los podrán editar. La segunda forma de hacerlo es cogiendo materiales de la librería. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero en los soportes, ¿sí? Selecciono la capa y quiero generar con plástico. Vamos a colocarle, digamos, un plástico de este rojo. Entonces yo lo puedo arrastrar de aquí hasta aquí o lo puedo arrastrar hasta acá. A mí personalmente me gusta arrastrarlo hasta aquí, porque a veces uno aquí se lo pone a lo que no es y entonces, digamos, es el lío para devolverse y no sé qué. Entonces más bien lo aseguro ahí. Entonces listo, ahí me quedó el material. Si yo le doy doble clic, por supuesto, puedo modificar las formas. Entonces eso tiene de ventaja es el programa, que si uno aplica un material de los de la librería, uno lo puede modificar. Por ejemplo, si usted aplicó una pared de ladrillos, usted le puede cambiar el color a los ladrillos, el color a la mezcla, el color, bueno, las diferentes cosas que hay, siempre y cuando obviamente sepa usted que el cambio se da o por mapas de imagen o se da porque son materiales procedurales, es decir, materiales generados donde las repeticiones son generadas por un algoritmo, ¿sí? Entonces, bueno, así los voy aplicando. Entonces, por ejemplo, ahí ya tengo el soporte, el metal, entonces vengo y busco aquí metales, tengo una librería bastante amplia donde tengo aluminios anodizados, por ejemplo, para los marcos de las ventanas y todo eso, todos estos son buenos. Cromo, bueno, por aquí hay cobre, oro, de todo. Entonces, en este caso yo voy a utilizar, por ejemplo, un cromo, pero como cepilladito, este aquí, y vengo y lo arrastro hasta acá y lo suelto. Entonces mire que automáticamente, sí, mire que ahí se empieza como a reflejar, se empiezan a reflejar las cosas. ¿Listo? Entonces en esta parte de acá, pues por supuesto aquí estoy reflejando y se ven unos colores que son los colores de todas estas partes. Pero actualmente no estoy reflejando nada. Entonces más adelante le vamos a cambiar el entorno para que ya el material refleje pues las cosas del entorno que escojamos. Por lo pronto voy a terminar de aplicar materiales y ahorita miramos lo del entorno. Entonces, bueno, aquí, banda. La banda, que es esta parte de aquí arriba, le voy a colocar, por ejemplo, un material de cuero. Entonces, aquí hay diferentes tipos de cuero que puedo tomar como puntos de partida y modificarlos o simplemente dejarlos así. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a utilizar cuero, un color negro. Entonces, lo arrastro ahí donde está la banda y mire, ahí me queda actualmente. Entonces, por ejemplo, aquí en la banda, sí, mire que dentro de la iluminación, bueno, si yo le doy iluminación de producto, mire que aquí la textura está muy grande. Entonces la voy a modificar. ¿Cómo la modifico? Entonces vamos a ver cómo se modifican los materiales. Entonces dentro de la banda vengo y busco el material, le doy doble clic y tengo las propiedades. Para este material de cuero se está utilizando un acabado plástico, ¿sí? Por el tema de los brillos. Los materiales, digamos que una buena analogía que uno puede hacer con los materiales es que los materiales son como una especie de sándwich. Entonces los materiales se construyen por capas. Por eso lo hago la analogía con el sándwich, porque usted en el sándwich tiene el pan, después tiene las salsas, después tiene la, qué sé yo, digamos la lechuga, después tiene el queso, después tiene el jamón, después tiene más salsa, después que papitas, que no sé qué. Entonces, los materiales también son como lo mismo, están conformados por diferentes capas y cada una de esas capas tiene un sabor diferente o compone, digamos,
un aspecto visual diferente. En el caso de los materiales, la capa difusa es la que le da la apariencia al material o el color al material. En este caso, si yo veo esto que es de color negro, quiere decir que está dado por esto, ¿sí? Si yo le doy clic aquí, voy a ver que de aquí de la pestaña propiedades pasa a las texturas. Y en las texturas, mire que tengo aplicada una capa difusa, que es una capa procedular, que está conformada por dos colores. Mírenlos, aquí están. Color 1 y color 2. Color 1 es lo que está más oscuro, es lo que está de color negro. Y color 2 es lo que está un poquito más clarito porque es un gris, que aunque es oscuro, pues es más claro que el negro. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que esto sea rojo, lo que debo hacer aquí sería colocar un rojo muy oscuro en esta parte y aquí lo cambio a un rojo más claro. Bien, entonces ahí queda el material. De pronto este quedó muy oscuro, vamos a bajarle un poquitico. O por ahí, ¿listo? Y lo segundo es que le voy a cambiar el tamaño, la escala. Entonces mire que aquí tengo una escala de 1000 milímetros. Si yo le pongo, por ejemplo, de 10 milímetros, mire que aquí automáticamente se cierra y se vuelve mucho más pequeñita. De pronto aquí sí va a necesitar entonces que haya diferencia entre uno y otro. Entonces ahí de pronto me quedó muy pequeñita, vamos a tener una de 100 milímetros. Listo, entonces mire cómo se ve. Listo. Esa es una manera de hacerlo con los materiales, o sea, editando los materiales que están allí. ¿Sí? Los materiales procedulares. Voy a poner un poquitico más hacia arriba, por ahí. Listo, que no haya mucha diferencia. Bien, entonces ahí queda. Por supuesto, yo también puedo poner esto, si quiero, en 50, o sea, en cualquier número, no importa, o puedo manejarlo simplemente acá. ¿Listo? Bien. Luego, bueno, importante que estas propiedades o estas texturas estén sincronizadas. ¿Por qué? Porque entonces ese material no solamente se compone de la capa difusa, que en este caso es el color rojo que estamos viendo aquí, sino que también se compone de otras capas. Por ejemplo, hay una capa que en este caso no tiene nada, que se llama specular. La capa specular controla qué tan reflectivo quieren ustedes que sea el material. Reflectivo en términos de la luz y de reflejar el entorno. Entonces yo puedo hacer que, por ejemplo, con algún mapa, que hayan algunas áreas que sean opacas y otras que sean muy brillantes. Entonces, para eso utilizaría, por ejemplo, un mapa en información en blanco y negro, donde lo que sea de color negro o tendiente a negro sea opaco y lo que sea blanco sea brillante. ¿Listo? Lo mismo con el relieve. El relieve es la misma capa, en este caso del difuso, sino que está trabajando con blanco y negro. Entonces, para el relieve es lo negro es bajo relieve y lo que está tendiente a blanco es alto relieve. Y en la opacidad, pues que en este caso no tiene aplicado nada, pero la opacidad también funciona de la misma manera. Lo negro significa transparencia y lo blanco significa que se va a ver o me va a permitir ver la capa difusa. Entonces, más adelante veremos cómo hacer materiales colocando estos, o sea, dándole la prioridad obviamente a estos tipos de texturas. Entonces, listo, ese ya quedó ahí. Ahora, vengo acá y voy aquí al altavoz, que son estas carcasas. Entonces, para ese voy a utilizar pintura y voy a buscar, por ejemplo, esta pintura que es como perlada. ¿Sí? Entonces, ahí está. Luego, entonces, el cuero de los altavoces, el cuero de esta partecita. Entonces, vuelvo otra vez aquí en dice cuero y ropa o tejido y voy a buscar este que es un cuero perforado. Entonces lo ejecuto allí y mire, aquí nuevamente tengo el tema de
de que las perforaciones están muy grandes. Entonces me voy a ir a editar el material. Doble clic y vengo aquí donde dicen texturas y mire que el relieve y la opacidad, lo que les comentaba ahorita que son, por lo menos es información en blanco y negro. Entonces mire que aquí está muy grande, está de 50 milímetros. Yo lo voy a bajar, por ejemplo, a 10. Entonces mire que ahí el perforado se vuelve más pequeñito. De hecho quedó todavía muy grande, entonces lo voy a bajar a la mitad, a 5. Listo, entonces mire que ahí me queda. Y finalmente voy a utilizar para la espuma un material aquí que se llama Mold Tech, ¿sí? Que son como precisamente materiales espumados. Entonces voy a seleccionar uno de estos. Listo, entonces esta parte ya le coloco la espuma y miren que queda la espumita ahí aplicada. Bueno, finalmente queda el tema del cable. Entonces el cable queda aquí y para eso voy a utilizar un plástico. Bien, y vamos a buscar, puede ser este. ¿Sí? Un plástico que no sea muy brillante, sino que, sí, que no me dé tantos brillos, sino que sea más bien opaco. Y bueno, ahí tengo ya por lo menos resuelto el tema de los materiales. Entonces, después de que tengo esta parte hecha, lo siguiente que tengo que hacer es empezar a mirar el tema del entorno. Entonces, para el entorno, me voy a pasar a esta pestaña que se llama Medio Ambiente, ¿sí? Environment. Y tengo aquí diferentes entornos de interiores, de exteriores, estudios de iluminación o la parte del sol. Entonces, por ejemplo, en el caso de los entornos de interiores, son imágenes que se conocen como imágenes HDRI, que la sigla HDRI hace referencia a alto rango dinámico de iluminación. Y son imágenes que incluso hay celulares, por ejemplo, o cámaras que las pueden tomar. De hecho, si ustedes en los iPhone, cuando ustedes van a tomar una foto, hay una opción que dice activar iluminación, o, perdón, activar HDR. Entonces, cuando ustedes le dan clic ahí al botoncito, lo presionan, el iPhone está en capacidad, por ejemplo, de sacar este tipo de imágenes de fondo. Entonces, eso es, digamos que es una ventaja porque ustedes pueden con un teléfono celular hacer una foto panorámica y colocarla como un fondo. Digamos que usted tiene un proyecto de un lote en Pance de un cliente donde le pide hacer una casa de campo. Entonces, para que la casa de campo refleje todo el entorno, usted le toma una foto, digamos, al entorno del lote y pues es el tema real. Bien, entonces después de que ya tengo seleccionada, digamos, mi imagen, simplemente cómo la aplico. Entonces, digamos que yo voy a poner esos audífonos dentro de este espacio. Entonces le doy doble clic y mire, estas imágenes tienen una ventaja y es la primera. Mire que cuando yo veo los elementos que se reflejan dentro de los materiales como el metal o el vidrio o ese tipo de cosas, pues estoy viendo automáticamente que el entorno se está viendo reflejado allí. ¿Sí? Entonces, esa es una primera ventaja. Y lo segundo es que el alto rango dinámico de iluminación implica que ustedes van a obtener la iluminación de los puntos donde en la imagen se está representando esa luz. Y miren lo que les decía ahorita del entorno. Mire que aquí se ve el reflejo del entorno y las luces están entrando como si provinieran de las ventanas. Y mire que aquí tengo esta zona iluminada, todo esto, porque son las luces que están entrando como por ahí. Entonces, este tipo de fondos le proveen obviamente el realismo a la escena. Entonces, yo puedo utilizar imágenes de acá o puedo utilizar pues imágenes de exteriores también, por ejemplo, digamos,
esta carretera. Entonces mire que la iluminación ahí cambió. Mire que aquí ya estoy con el... Y mire que el sol está ahí a este lado. Y ahí se ve como casi como que a contraluz, por decirlo así. Y mire que ahí tengo el reflejo del entorno. Bueno, y todo lo demás. Entonces, bueno, eso está bien, pero también están las iluminaciones de estudio. Entonces, las iluminaciones de estudio son estas que están acá. Estas iluminaciones de estudio es como si yo tuviera un estudio de fotografía y le pudiera añadir las luces que yo quisiera. Entonces, aquí hay unos entornos que ya están predeterminados. Por ejemplo, digamos este estudio de 3 paneles de iluminación. Entonces, si yo le doy doble clic, mire que ahí automáticamente se aplica y van a ver ustedes acá que tiene una luz, otra luz aquí y otra luz acá. ¿Qué me dice la otra? Ah, ahí está. 1, 2 y 3. Listo, ahí se ven las 3. Entonces, obviamente va a poder generar, ¿sí?, la iluminación proveniente de, o cuadrarla así. No solamente eso, sino que voy a poder cambiar el color de la iluminación. Entonces, ¿cómo lo cambio? Entonces, me voy a meter aquí a la pestaña Medio Ambiente. Mire, aquí tengo los 3 elementos. Entonces tengo este primer elemento. Si quiero cambiarle el color, entonces mire, aquí tengo color. Vamos a colocarlo una luz de color azul. Entonces mire que automáticamente cambia esa luz. Y por supuesto los reflejos que tengo acá, que me están dando, los reflejos de iluminación que me está dando esa luz, mire que cambian también su tono. Bueno, adicionalmente, ¿qué otras cosas puedo modificar? Mire el reflejo del piso que está de color blanco, yo lo puedo apagar para no verlo. Por ejemplo, aquí le voy a quitar los reflejos de aquí. Obviamente, si apago la luz, pues ahí ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, digamos, esta luz de aquí, lo voy a cambiar, voy a utilizar un color verde. Listo. Y esta luz de acá voy a utilizar, vamos a ponerle un fucsia. Bueno, por ahí. Listo, entonces mire que ahí tengo la combinación pues como de las 3 luces. Lo otro que puedo hacer, ¿qué es? Cambiar obviamente el tamaño de la luz. Entonces mire que ahí está más pequeñita, más grande, no sé qué. Entonces, esto tiene la ventaja de que son completamente personalizables. Y no necesariamente, digamos, yo tengo que, por ejemplo, yo quiero esta perspectiva, pero no quiero que se vea la luz de acá. Entonces también, por ejemplo, aquí en los settings, yo puedo decirle que el background no sea el medio ambiente de iluminación, o sea, que me deje el medio ambiente de iluminación, pero me coloque un color de fondo. Por ejemplo, un gris muy oscuro. Entonces él va a trabajar con la iluminación de este entorno, pero me va a cambiar el color del fondo. O en su defecto también, si yo quiero cambiar el color de fondo, por ejemplo, digamos que yo quiero esta perspectiva, pero que no se vea esto. Entonces, ¿qué hago? Ajustes, perdón, transformar, y aquí roto el medio ambiente. Sí, vamos a dejarlo por ahí, que solamente se vea esta parte. Entonces, mire lo que voy a hacer. En el editor HDRI, mire que también aquí en esta parte yo puedo seleccionar el fondo. Cuando le doy clic al fondo, aquí aparecen los colores que tiene el fondo. Entonces, por ejemplo, este de aquí lo puedo cambiar también. Sí, le puedo cambiar aquí el color. Este color aquí vamos a ponerle pronto como una escena aquí moradita y esto de acá. Y entonces, por ejemplo, así. Sí, entonces ahí puedo cambiar y jugar con los diferentes colores de la iluminación, bueno, etcétera, etcétera.
dependiendo obviamente de lo que quiera. Puedo cambiar, por ejemplo, el brillo y ponerlo más brillante o menos brillante. Bueno, hay otros elementos aquí de saturación. Sí, si quiere que sea más saturado o menos saturado. Bueno, en fin. Hay varias cosas, inclusive puedo crear luces, puedo guardar estos entornos para otro tipo de cosas, bueno, lo que sea. Al final, lo que ya termino aquí es generar el render. Entonces, para generar el render, simplemente lo que hago es, después de haber cuadrado todo lo demás, pongo la iluminación en interior, sí, en un paso más adelante, o en el paso, digamos, producto interior o joyería, dependiendo de lo que quieran renderizar. Voy aquí al render y le digo renderizar. Entonces aquí me sale este cuadro de diálogo que tiene un output, donde aquí le coloco el nombre a la escena. Aquí le voy a decir dónde lo quiero renderizar, es decir, dónde quiero que me guarde el archivo. Por ejemplo, aquí le voy a decir en el escritorio. Le voy a decir la calidad de la imagen, particularmente siempre la trabajo en 100, y el formato de la imagen. Entonces puedo tener JPG o PNG si lo quiero guardar con transparencia. Si lo quiero guardar con transparencia, le doy clic aquí y acá, que me incluya el canal alfa. Entonces, en este caso, me saldría todo esto que ustedes ven de este color, me saldría transparente. Bien, entonces me saldría delineado. Eso, por ejemplo, para los que manejan Photoshop, pues es bastante útil porque yo puedo hacer ya el fotomontaje sin necesidad de recortar la imagen. Por lo pronto yo la voy a sacar en JPG y aquí selecciono el preset de la resolución, es decir, el tamaño de imagen que requiero sacar el render y el número de píxeles por pulgada, es decir, la resolución a la que lo puedo sacar. Ustedes pueden trabajar a 300, a 150, dependiendo si esos renders son para impresión, o es para una presentación, o es para mandar por correo electrónico, etc. Luego aquí dentro de las opciones tenemos, si yo quiero trabajar, por ejemplo, con los 8 procesadores que en mi caso tienen el computador. Si usted tiene más procesadores, pues aquí le van a salir más. Si tiene menos, pues le van a salir menos. O si usted, por ejemplo, quiere trabajar solamente utilizando 5 de los procesadores, pues el render se le va a demorar más, pero eso le va a permitir trabajar a usted en otras aplicaciones utilizando los 2 procesadores adicionales que tiene para ir haciendo otra cosa. Y aquí en las muestras, pues obviamente entre más muestras tenga, más se va a demorar el render, pero va a quedar mucho más nítido, ¿sí? Más detallado. Pues a mí particularmente me gusta trabajar en 100. Cuando son renders ya que van para impresión o algo, entonces trato de subirlo mucho más, por ahí a 500 muestras, entre 500 y 1000 muestras, ¿sí? Se van a demorar un poquito más, pero bueno, tiene mejor resolución. Listo. Ya aquí pasamos a la cola de renderizado. Entonces, por ejemplo, este primer render yo lo añado a la cola y me va a salir así. Bien. Voy a hacer un segundo render, por ejemplo, de un detalle. Entonces, vengo y lo coloco aquí. Entonces, por ejemplo, tengo este render de detalle y lo añado a la cola con control U, ¿sí? O finalmente me meto aquí y le digo añadir trabajo. Y así yo puedo ir programando, inclusive si yo cambio materiales y voy colocando renders, pues aquí él me va haciendo los renders de acuerdo a los materiales, a los cambios que yo tenga. Por ejemplo, este que es rojo lo va a dejar así, y si yo cambio rojo por amarillo, entonces el siguiente me va a salir amarillo, pero este me va a seguir saliendo así. Entonces yo puedo ir programando los renders y al final escojo los que quiero generar. Por ejemplo, digamos que este no lo quiero ejecutar, entonces lo desactivo. Y si voy a sacar este, entonces me paro aquí y le digo procesar cola. Entonces ya ahí abre el frame buffer, que es esta ventanita, y aquí empieza a generar el render. Entonces bueno, aquí les muestra el progreso. Ahorita que termine ya les muestro cómo queda el render como tal. Bueno, eso es como lo básico, muchachos. Igual las próximas clases, lo que vamos a ir es empezando ya a entrar en detalle de cómo se crean los materiales, cuáles son las diferentes capas que componen cada material, etcétera, etcétera.
y pues vamos a ir aplicando esto. Entonces, por lo pronto, el ejercicio que van a hacer después de que ustedes instalen la aplicación y todo lo demás es, en esta escena van a sacar unos materiales, unos renders básicos de esa escena de los audífonos, aplicando los materiales que hay en la librería, por lo pronto los que están allí, de pronto haciendo unas cortas modificaciones como las que hice yo, como en el mapeado, ese tipo de cositas, que ahí les queda la información en el video de esta clase, y me van a sacar 5 renders, digamos, 2 generales y 3 de detalle, ¿sí? Y esos 5 renders, ustedes los suben a la carpeta de trabajo en clase de los audífonos renderizados. Me estoy refiriendo a esta carpeta. ¿Sí? Esta que se llama, perdón, que esta es de la carpeta de ICESI, es esta. Trabajo en clase, este de acá. Esto me colocan los 5 renders ahí. Ese es un trabajo individual. ¿Bien? ¿Pregunta al respecto? Bueno, ya va a salir aquí el rendercito para que lo vean. Profe, Dime. ¿hasta cuándo hay plazo para montarlos? No, hasta la entrega del corte. No hay lío con eso. Pero pues obviamente les recomendaría que no se dejaran coger el tiempito de eso porque si no se van dejando acumular de trabajo. Listo, mire que ya aquí al final él me guarda la imagen y listo. La secuencia la va a ir colocando aquí, sí, 40, 41, 42, 40, y así sucesivamente. Entonces, eso los pueden ir trabajando, no hay problema, no me los tienen que entregar la próxima clase, pero también les recomiendo que no vayan dejando estos elementos, pues, como, o esos trabajitos como por ahí en el tintero, sino que los vayan desarrollando de una vez. Igual cualquier inquietud que tengan, pues ya enfrentándose al proceso y tal, entonces la próxima clase las vamos a mirar. La idea es que ustedes esta semana empiecen abriendo el programa y empiecen aplicando materiales a esa escena y cuando tengan una pregunta la anoten para que la próxima semana, el próximo lunes, podamos hacer la explicación de eso y ver ya cómo se construyen los materiales con pues con las diferentes texturas, ¿listo? Y les voy a dar unos recursos allí donde pueden descargar texturas, bueno, etcétera. Pero bueno, listo, muchachos. Vayan avanzando ahí mientras tanto con el tema, como para que vayan relacionándose, se vayan relacionando con la interfaz. Y bueno, nada, nos pillamos dentro de 8 días, si Dios quiere. Dale, profe, gracias. Nos Vale. vemos. Bueno, que estén bien, cuídense.